Los especialistas han planteado que la ley Karin, que entró en vigencia el 1 de agosto, aborda de manera directa el acoso y violencia en el trabajo. Bueno, establece protocolos preventivos, procedimientos claros y rápidos, además de protección y atención psicológica para víctimas. Pero también muchas voces han advertido que el avance de esta normativa debe ir acompañado de un cambio cultural que asegure ambientes laborales seguros. Y no solo seguros, sino acogedores, por qué no decirlo, amorosos y donde sea grato entregar tu energía para un trabajo. Y por eso queremos hablar de estos aspectos más culturales y dar a conocer el trasfondo de la ley Karin, porque mucha gente se queda con que, uy, ahora no se puede decir nada. Y vamos a hablar también de esas aprensiones o de esos mitos con Leslie Roth Olave. Ella es socióloga, especialista en género, diversidades y políticas públicas. Bienvenida, Leslie. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por hacerte un tiempo dentro también de tu agenda, de tus actividades, para venir a conversar con nosotros sobre este tema que, como tú me señalabas fuera de micrófono, me gustaría que lo compartieras con los auditores y que aquí estamos hablando de, yo lo decía en la introducción inicial, de Karin Salgado, una mujer que en su calidad de TENS, de técnico en enfermería a nivel superior, vivió muchísimas humillaciones, hostigamiento, menoscabo, que terminó quitándose la vida y por eso lleva el nombre de ella. Y eso pasa en muchas leyes y en muchas situaciones en nuestro país que tú hablabas de que tenemos que llegar al límite, parece. Sí, exacto. Creo que si lo pensamos a nivel como de radiografía social, asistimos, ¿cierto?, a un momento donde tenemos que llegar al límite, como decíamos, en situaciones que nos puedan causar espanto o nos puedan causar horror, y que desde ese lugar nos activamos, ¿cierto?, reaccionamos, y desde ahí surgen una serie de políticas públicas o de programas. Entonces, pareciera que tenemos que vivir un poco esa sensación de horror, como decía, y es bien duro porque así también surge la ley antidiscriminación que se llamó Ley Zamudio, la ley Adriana, ¿cierto? Ahora la ley Karin, y efectivamente también está la ley, que quieren decir la ley Antonia, no sé si te acuerdas que estaban... La ley Emilia. La ley también. Emilia también. Entonces hay una serie de leyes, ¿cierto?, que uno menciona y dice un nombre, pero detrás de ese nombre, ¿qué hay? Y hay un sufrimiento, ¿cierto?, sostenido en el tiempo, un sufrimiento que se ha arrastrado y que invita a la familia muchas veces a activarse posterior a la muerte y decir, ok, hagamos algo, hagamos una fundación o lo que sea para poder levantar este tema, para poder visibilizarlo, pero efectivamente no tenemos una cultura de prevención y llegamos al límite, ¿cierto?, en todos los temas que nos generan impacto para poder actuar. Y las luchas, además, Leslie, parten desde la sociedad civil, muchas veces de los familiares directos, de las víctimas de los distintos casos de los que estábamos hablando. Y hay gente que dice, ay, pero ¿por qué en este país todo lleva un nombre? Aparte de esto que tú acabas de comentar, hay gente como que no le gustara que llevara nombre y apellido, pero también es un homenaje a esa persona, es como un mínimo. Humanizar Exacto. también la ley, ¿no? Sí, exacto, como reconocer que detrás de eso, en el caso de Karin, un sufrimiento sostenido, y creo que eso también es una invitación, ¿cierto?, a generar conciencia y a entender que la ley surge no solamente como una normativa que viene desde el Estado a poner, ¿cierto?, una serie de límites y marcos regulatorios a las personas, sino que también había una persona, había una historia, había una familia, habían sueños y había, ¿cierto?, mucho dolor también para llevar a una persona a tomar ese tipo de decisiones, como finalmente Karin, que termina quitándose la vida. Hablemos del ámbito laboral en general en nuestro país. ¿Cómo podrías describirlo? Porque obedece también a nuestra idiosincrasia. No solo un país que viene del colonialismo español, donde todavía se habla del patrón de fondo, de los peones e inquilinos, donde hay brechas de género, donde está esta cultura del chaqueteo, se habla de sacar la vuelta. ¿Cuáles son tus apreciaciones generales como socióloga, Leslie, en relación a cómo es el mundo del trabajo? Si quieres, lo comparamos o no con algún país de la región o lo que se estila en los países desarrollados. Sí, mira, yo creo que efectivamente hoy en día hay cambios, las organizaciones tienen voluntad, cosa que antes
al menos organizaciones, sobre todo las empresas privadas que además tienen recursos, tienen mucha voluntad de hacer cambios y poder mejorar las condiciones para las y los trabajadores o colaboradores, como les dicen. Sí, sí, no te preocupes. Sorry. Y en ese sentido creo que efectivamente hay cambios, pero no es suficiente. No es suficiente. Nosotros a nivel organizacional, si lo comparamos con países como de la Unión Europea, que tienen un tipo de modelo de desarrollo, en Chile tenemos ni siquiera un modelo, tenemos un modo chileno de ser y hacer las cosas. Y en el hacer, ¿cierto? Efectivamente nos quedamos en una serie de cosas que han sido prácticas, que se han arraigado, como por ejemplo, y para un poco entrar en la materia, situaciones que se han naturalizado de violencia. Somos una sociedad que llama mucho la atención a las y los extranjeros porque ponemos muchos sobrenombres. Sí. Es como algo que es muy típico de nuestra cultura. Efectivamente, como decías tú, todavía hay organizaciones que son muy verticales, donde tú no puedes, donde las jefaturas no son de puertas abiertas, donde tú para solicitar algo tienes que pasar, ¿cierto?, por gestión de personas, por una serie de procesos, y pareciera ser que tú ahí no puedes ir de cara a tu empleador o empleadora en el fondo a manifestarle una serie de situaciones que ocurren en el ámbito laboral. Y en ese sentido, todavía no asistimos, ¿cierto?, a una situación donde las relaciones al interior del trabajo sean más democráticas, sean más horizontales, sean más amigables y, ¿por qué no decirlo también, como decías tú, incluso sean más amorosas, pensando que el trabajo es el lugar donde pasamos muchísimas horas y cierto, y dedicamos muchísimo tiempo también, incluso a veces mucho más que con la familia. Posponiendo muchas cosas en el ámbito personal, sin duda. Supuesto. Sobre todo en un país como el nuestro, que es tan grande y está todo concentrado y los viajes son eternos. ¿Sabes qué? Una infidencia, de aquí no sale. Hace algunos años, antes de llegar al área, digamos, pública, trabajaba también en una universidad, o sea, finalmente una institución de educación superior, y una jefatura literalmente me echó porque yo le dije que él, al igual que cualquier persona, y yo era una jefatura, obviamente menor, tenía que tocarme la puerta para entrar a mi oficina. Y se puso rojo como tomate, esperó 3 meses y me echó porque tenía que yo hacerle una pega importante. Cosas así, ¿no? A propósito del patrón de fondo. ¿Cómo tú sientes que está siendo difundida? ¿Cómo sientes también que se está entendiendo o no se está entendiendo la ley Karin? A propósito de lo que te comentaba al inicio, porque he escuchado yo también, y de acá, de compañeros, hombres de mi trabajo, que han dicho, ahora no se puede decir nada. Y ante un comentario dicen, cuidado, ley Karin, pero no tiene nada que ver con lo que es justamente la idea, la que propone. Es muy controversial y a la vez, recogiendo un poco lo que tú decías, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, a través de su campaña para Ley Karin, decía no es talla, es ley. Exacto. Porque parece que, ¿cierto?, empezó como a surgir esto de la talla, como, cuidado Ley Karin, cuidado. Oye, Sí, no es talla, tú también no lo es has talla. escuchado, ¿no? Sí, lo he escuchado en varios espacios, en lo laboral también. En ese sentido, comentar que efectivamente el gobierno ha hecho una campaña que ya lleva bastante tiempo, pero que quizás no ha tenido el alcance que quisiéramos, porque efectivamente todavía hay obstáculos al interior de los trabajos y siempre está visto cuando hay que implementar una ley como la obligatoriedad que viene encima, con ese temor de las y los empleadores de decir, bueno, ahora hay que implementar una ley, esto no es voluntario, así que me tengo que someter. Me están obligando. Exacto, entonces desde ahí igual a veces hay resistencia, pero efectivamente ha habido una campaña a través de ese ministerio, a través también del Ministerio del Trabajo, que ha sido bien importante y sobre todo yo creo que con una mirada, y ahí las ministras yo creo que han hecho una apuesta bien interesante también en humanizar esta campaña. Y humanizarla no solo que lo que decíamos de acerca del nombre que se llame Karin, sino de acercarse, ¿cierto?, a las y los trabajadores y decirles, miren, en realidad esto es para que ustedes estén en un lugar más acogedor, para que ustedes se sientan más cómodos en sus trabajos y para que no sea, ¿cierto?, una situación de hostilidad a la que se vive día a día, en el fondo desarrollando sus labores habituales. En ese sentido, creo que ha habido una campaña importante, pero siempre está, ¿cierto?, esta resistencia, que es una resistencia de carácter cultural y que, por cierto, también tiene que ver con la implementación de cualquier tipo de ley,
donde las empresas o las organizaciones de cualquier tipo se sienten como acorraladas. A mí me pasa mucho que me contactan y me dicen, ¿qué hago? ¿Qué hago? No tengo nada, ¿cómo implemento esto? Tal como tú dices, como esta de la talla, ahora no se puede decir nada. Bueno, vamos a hablar sobre eso, pero un poco creo que todavía hay algunas resistencias, digamos. Estamos conversando esta tarde acá en Frecuencia Pública con Leslie Roth Olave. Ella es socióloga, especialista en género, diversidad y políticas públicas. A propósito, ¿no?, de esta ley Karin, que ya entró en vigencia al inicio de agosto, el primero de este mes, y donde la propuesta también de la conversación es un cambio cultural. Y en ese sentido, también, ¿no?, porque ha habido temor, y creo que se ha dado incluso en esta semana que llevamos de implementación, que empiezan a generarse las denuncias, ¿no? Y en el fondo opera lo punitivo, la sanción. Pero eso seguramente va a ser digamos, va a tener su tope, va a ser una ola, una cresta, luego va a bajar y vamos a ir ahí en distintas olas, digamos. Porque los cambios culturales, sobre todo cualquier cambio, si es real, no es de un día para otro. Y ahí, ¿qué desafíos podría tener no solamente los departamentos de desarrollo humano, recursos humanos, como quiera que se llame la unidad, sino desde el interior? Sobre todo pensando en las figuras de liderazgo, porque quizás a propósito de esta obligación ya pasó con la cuota de inclusión, con el tema de la paridad, donde también hubo resistencia, pero creo que en algunos casos no se ha demorado tanto. Entonces, hoy, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es el primer peldaño de cómo nos movemos en nuestra interacción laboral? ¿Cómo podrías aconsejar? Porque de verdad que hay gente que se siente perdida. Creo que lo primero es, nuevamente insisto con el tema de humanizar, ¿cierto? Que esto surge porque tiene un sentido, más allá de lo punitivo. Y lo primero que hay que hacer es reconocer que históricamente han habido grupos como las mujeres o las diversidades y disidencias sexogenéricas que han sido no solamente marginados, sino que también han sido quienes han sufrido violencia de género, ¿ya? Y discriminación arbitraria, por cierto, en los trabajos. Sí. Entonces, sobre todo, y me gusta plantearlo así también, la comunidad trans, donde muchas veces, Sí, en términos de identidad de género, no se les puede reconocer como una identidad más binaria, independiente que sean trans, y ahí también surgen una serie de situaciones de burla, donde no saben cómo tratarles, qué nombre usar, se ponen eso es sobrenombres. muy actual lo que estás Sí, diciendo. sí. Perdona que voy a pedir acá que me pongan ahí la imagen de Frecuencia Pública en el fondo. Perdona que Sí, te interrumpa, pero sigue, porque ese es un tema que yo creo que es vital porque la gente realmente no sabe cómo moverse y además como que si el otro o la otra, el otro, fuera un bicho raro. Estamos hablando de seres humanos, es como hay una condición básica de respeto como que no sabemos cómo movernos, desde saludar, desde preguntar, desde considerar, integrar. Es extraño y eso. tú dijiste algo muy importante porque cuando no se sabe cómo tratar a la otra persona, lo que ocurre es que se deja de tratar. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ni siquiera es como, a mí me tratan mal, no me tratan. Y esa persona a veces lleva un día entero sin hablar con nadie. Mm. Que nadie le pregunta, oye, ¿qué almorzaste? ¿Cómo estaba? ¿Cómo llegaste hoy día en la mañana? ¿Te mojaste los pies si está lloviendo? O sea, cosas como demasiado básicas que son interacciones que debiesen ocurrir en el trabajo y que además hoy día las organizaciones, ya sea públicas o privadas, eh, no han implementado tampoco la infraestructura. Entonces, ¿qué pasa? Que con las comunidades correspondientes a las diversidades sexogenéricas no tienen muchas veces un baño Mm. el que puedan usar y como se encuentran en transición, hay cuestionamientos, ¿cierto?, de las mujeres en relación como no debería usar hombres no, es que yo no me siento cómodo, Sí. y también esas personas no se sienten cómodas en esos espacios. Digamos que hoy día eso está siendo una problemática muy actual porque efectivamente dice, bueno, si yo tengo una pura persona, ¿cómo voy a hacer un baño para una pura persona? Entonces ahí tiene que ver como en el fondo con esta característica más bien universal del uso de la infraestructura, ¿ya? Exacto. Que es una mirada mucho más inclusiva en ese sentido. Ahora bien, con respecto a cómo debiésemos movernos,
es importante que exista este reconocimiento y ahí efectivamente para que ocurran cambios conductuales tiene que haber un trabajo muy profundo, un trabajo de hormiga, de prevención y de sensibilización. Y yo en ese sentido traía una propuesta que también era comentar que uno en general, ¿cierto? En los departamentos, las unidades de planificación, cuando se hacen cartas GAN, se dice, ok, mira, tenemos que hacer esto para llegar a la meta, para cumplir con tal objetivo, para brindar tal servicio. Ok, pongamos en nuestra carta GAN también un plan de prevención y que el plan de prevención tenga fechas, que tenga una sistematicidad, que sea realizado con cierta frecuencia y que tenga objetivos transversales con los departamentos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, y quería graficarlo de esta manera, se pueden hacer, por ejemplo, entrevistas laborales con enfoque de género. Entonces, el área que necesita realizar contrataciones tiene que hacer este tipo de entrevistas, y eso no significa que va a entrevistar solo a mujeres, sino que va a poder medir si las habilidades blandas de esa persona que se postula al trabajo son habilidades que son sensibles al género. Por ejemplo, si tiene conciencia de género, si conoce, ¿cierto?, algunos conceptos que son básicos, cuál ha sido su trayectoria laboral y cómo se ha enfrentado a problemas de violencia de género, porque muchas veces lo que ocurre con el grupo de pares es que puede ser que ellos no ejecuten la acción de la violencia o la discriminación, pero sí permiten que eso se realice y de alguna forma se vuelven cómplices. Absolutamente. Vamos a seguir conversando contigo, sobre todo en la segunda parte del programa, ya la bajada, en lo que consiste, las conductas también que no están permitidas y que la idea obviamente es erradicarlas del mundo laboral y que por supuesto no solamente es para el mundo laboral, es para cualquier convivencia, porque tanto hablamos de lo que está pasando con la violencia en los colegios, lo vemos en el Congreso, en realidad lo vemos en todas partes, pero hay que, parece que focalizarlo para poder entenderlo. Estamos con Leslie Roth Olave, socióloga, especialista en género, diversidades y políticas públicas. Hacemos un alto y ya regresamos a Frecuencia Pública. Continuamos conversando con la especialista en género, diversidades y políticas públicas, la socióloga Leslie Roth Olave, sobre el cambio cultural que impulsa la ley Karen y todo el trasfondo. Y va a explicarnos ella también, por supuesto, sobre algunas conductas que la verdad es que uno a veces piensa son algunas de perogrullo, podrían no estar, pero la verdad es que a veces están normalizadas, naturalizadas y se han ido perpetrando y no solo... casi generando una dinámica que es como lo que tú decías, no el modelo, el modo chileno de vivir en cualquier espacio. Exacto. Y acá, dentro de estas actitudes que entra en la ley Karen y que hay que prevenir y en algunos casos se sancionan, está, por ejemplo, unas que a ti te parecen interesantes y que podríamos abordar, Leslie. Partamos con esta, restringir a un subordinado las posibilidades de hablar. Sí, esa yo le hice un asterisco porque creo que grafica muy bien lo que pasa en algunas situaciones con las mujeres cuando, y esto es muy interesante porque se sientan en la mesa del directorio y por paridad tienen derecho a voto y tienen derecho a estar, ¿cierto? Porque fueron a lo mejor electas para lo que sea, para el cargo que sea. Puede ser un directorio al interior de una organización, una empresa, una organización privada, digamos, y se sientan a la mesa y todo, pero no tienen el mismo poder de decisión y cuando van a hablar y cuando van a levantar temas, ¿cierto? Se les restringe el derecho, digamos, a dar su palabra. ¿Y cómo se restringe? Hay algunas formas que son muy evidentes y que claramente son señales de violencia que uno puede quedar incluso las personas que lo ven impactadas. Y hay otras formas que son muy sutiles, ¿cierto? Que es como, por ejemplo, el que se usa mucho, que es el mansplaining. Sí. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Las mujeres mayores, las abuelas, las madres, ¿cierto? Y dicen, pero ¿por qué ahora le ponen estos conceptos si eso ha existido toda la vida? Y yo le digo, es verdad, esto existió toda la vida, pero es porque esto se operacionalizó a propósito de que se reconoció que esto era una conducta. Entonces tenemos que ponerla casi que en un diccionario para que sepamos que existe, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el mansplaining? Que otra persona explique por ti lo que tú ya dijiste. Y generalmente lo hacen en un tono más o menos condescendiente, ¿cierto? Como un poco como ya,
Dani, sabes que como no se entendió lo que tú dijiste, mira, lo voy a explicar yo. Y tomo tu misma idea, ¿cierto? Y lo explico a la contraparte. Con otras palabras y como un profesor. Exacto. Como un poco en la lógica, comillas, tontita. Sí, Y subestimar. esa lógica, como dices tú, de subestimar, la verdad es que ha sido bien histórica con las mujeres. Sí, tiene más perspectiva de género, o Sí, sea, ahí se sí, da de una forma grosera, diría yo. sí, bastante. Y se da, lamentablemente, yo en eso voy a ser bien acusete todavía mucho, en los círculos de académicas y académicos. Por ejemplo, ahí, y me ha tocado conocer académicas que hay otros pares comentando cosas que dicen, pero oye, si este artículo lo escribí yo, ¿quién más que yo puede explicarlo mejor? Es como, ya momento, entonces ya es como casi grosero. Absolutamente. Sí, Ya, restringir entonces a un subordinado las posibilidades de hablar y que tú señalabas que obviamente, o sea, él obviamente está de más, pero se ha dado históricamente, crónicamente más con las mujeres. Luego está el separar a un trabajador o trabajadora de sus compañeros cambiándolo de lugar. sí. ¿A qué obedece eso? Eso Que es una premisa bien amplia. sí, mira, eso obedece a medidas que son coercitivas, que son también bien interesantes porque son implícitas y explícitas. Por una parte, es una violencia implícita porque nadie te dice, por ejemplo, si tú tienes diferencias de opinión con tu jefatura directa, a lo mejor no te va a decir te voy a castigar. No va a usar ese concepto, pero sí te va a separar después y va a decir, ¿sabes qué? Tú ahora vas a funcionar en esta oficina, que es donde tengo algunas cajas almacenadas, tranquilo, va a estar todo bien y te separa, ¿cierto?, del grupo de Bueno, le pares. pasó, perdona, a Karen Salgado, que se la mandaron Sí, a una bodega, a una aparte que le bodega. redujeron el sueldo al 50%. Sí. Y eso ocurre mucho también en el servicio público, que las personas son relegadas a espacios que no están habilitados tampoco para que funcionen como oficinas, ¿cierto? Y en el fondo eso es una forma, una medida coercitiva de castigarte, pero sin decirlo directamente. Entonces, Tú ese hablas tipo del de lugar, práctica. perdón, como espacio, ¿no, Leslie? O como, digamos, dinámica también laboral, si tú quieres. Pero cuando te cambian arbitrariamente, o ni siquiera te cambian, o sí, te lo cambian, pero, por ejemplo, de un año para otro, porque hay cambios también en la empresa, en la Ujú. institución, lo que sea. Pero no te consultan, porque si tú tenías, por ejemplo, el horario de oficina de 9 a 6 y arbitrariamente te dicen que después vas a trabajar de 12 por decirte, a 9 de la noche, o el horario que sea, que te lo cambian. Eso también es una falta de respeto, considero yo, en el sentido que no consideren tu vida ni tus horarios y cambiarte, porque si no, siempre te dicen, ya a mí me lo han dicho, me han dicho, la puerta es grande, o sea, sí, tómalo o déjalo. O Claro, efectivamente sea, siempre se amenaza. ahí no hay un reconocimiento de la otra persona, de que esa persona, por ejemplo, y ahora también eso es una ganada interesante a propósito de la ley de cuidados, ¿cierto? Por ejemplo, tiene que ajustarse a cierto horario. Claro. Y que puede ser de común acuerdo con su empleador decir, ok, yo trabajo de 8 a 5 porque la sala cuna o el jardín infantil o el colegio de mi hijo es hasta las 5:30 y tengo media hora para llegar. Entonces, en ese sentido, también no hay un reconocimiento de la vida y que la vida de esa otra persona también tiene un valor, digamos. Entonces solo se le trata como subalterno o como colaborador, que es la nueva palabra que se usa, digamos, hoy en día y que a veces también es un trato bastante, ¿Eufemístico? No, no, cuando es con mucha colaborador. distancia Ah, ya, ya. a veces para algunos grupos de trabajadores y trabajadoras, el concepto de colaborador que surge puede ser hasta ofensivo pensando en que yo doy en un trabajo mucho más que mi colaboración. Claro. Tengo mis sueños, tengo mi apuesta, he hecho una trayectoria, a veces llegan con hijos chicos, se van con hijos grandes, sobre todo en los trabajos antiguamente que las personas duraban mucho tiempo, digamos. Importante lo que dices, porque la verdad es que como que no hay mucha conciencia respecto a considerar al otro, no solo como un par, como un ser humano que tiene un proyecto de vida y que no se trata de imponer solamente. De hecho, hay que negociar, uno debería negociar y creo que los espacios no siempre están disponibles. Otro de los puntos y actitudes que entran en la ley Karen Leslie. No asignar tareas a un trabajador o trabajadora o asignarle tareas por debajo de sus capacidades. Sí. Es efectivamente, y yo debo decir que esto no es primera vez que aparece, me lo han consultado. Efectivamente, cuando a ti te contratan para un cargo y te asocian funciones, tienen que estar en relación, por ejemplo, a la carrera que estudiaste.
Entonces, ¿qué pasa? Que otra forma también de ejercer algunas medidas coercitivas es, mira, ¿sabes qué? No voy a lidiar contigo, pero te pongo a llamar, manda correo, como dedícate a hacer las compras, como temas más administrativos, como, mira, que acá no falte café, que no falte té, y resulta que a lo mejor a ti te contrataron para ser periodista. Entonces, El ejemplo que acaba de dar Leslie le sucedió a un compañero en una administración pasada acá en esta radio, pero literal, encargado de la bodega, siendo un periodista de primer nivel. Y tal cual. exacto, eso ocurre. Y de hecho, esto, y acá también tenemos otro ejemplo, me gusta a mí poner ¿Mm? ejemplos. Sí, buenísimo. Eh, no sé si tú te acuerdas cuando las personas comienzan su periodo de práctica y ¿Mm? dicen, ojalá no te toque servir café. Sí, Y hay personas que tienen una excelente experiencia, algunas se quedan trabajando, otras no, pero incluso las que no se quedan dicen, oye, aprendí un montón, pude desarrollar un proyecto, aprendí, tuve compañeros y compañeras súper capos que venían de mi misma disciplina, ¿cierto? Pero otros dicen, oye, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste estos meses? O sea, la verdad es que fui a comprar café, el jefe me pedía que le fuera a comprar encargado de almuerzo, la fotocopia. él cargaba la fotocopia. Y Sí, en el sí. fondo, esas tareas hoy en día, por ejemplo, para una persona que está realizando una práctica profesional, perfectamente pueden pasar, ¿cierto? Como ley Karin, como una situación de maltrato, humillación o menoscabo en relación, ¿cierto?, a sus funciones para los cuales fue contratada. Y práctica además que tiene, digamos, inherente el aprendizaje, ¿no? Porque es parte también de la educación de ese profesional. Ahora, está la dirección del trabajo para hacer las denuncias, para no seguir normalizando estas actitudes. ¿Qué Ujú. pasa con la administración pública? ¿Qué? Está Contraloría. La Ya, administración pública tiene Contraloría, pero no hay que olvidar que en el caso de las organizaciones privadas, la empresa privada puede también ejecutar su propia investigación en un plazo de 30 días. Y acá ocurre como una situación que no sabemos cómo va a resultar. Puede que sea bueno, porque va a ser más ágil, ¿cierto? Si es que tenemos un gran número de denuncias. Puede que no sea tan bueno si no tenemos a las personas preparadas al interior de esa organización que puedan en el fondo realizar una investigación con enfoque de género, que es lo que pide la ley, y que esas personas, por ejemplo, no resguarden la confidencialidad o tomen alianzas por una parte u perdona, pero otra. no iban a ser anónimas ahora las denuncias. Me acuerdo que cuando apareció, yo estuve ahí entrevistando, no me acuerdo la verdad si era un ministro, no sé si era la ministra Antonio Orellana propiamente tal, o una diputada, no sé si era Gael Llomas que estaba detrás de este proyecto, es que ahora no va a haber anonimato, tanto para la denuncia, o sea, el denunciante, como el denunciado o denunciada, y también había algo que me llamó la atención, que decía que el aprovechamiento, como que la gente se fuera a vengar, el aprovechamiento de acusaciones también iba a ser sancionada por la ley. O sea, como casi una vendetta, ¿no? ¿Tú te refieres como al tema de las denuncias Sí. que no son reales? O que no se puedan comprobar, porque me Es imagino que que eso, alguien, ¿o ahí no? tú diste también en el clavo con algo porque en el fondo una denuncia, la forma de ¿Mm? desestimarla es porque no se pueda comprobar, Exacto. que no es lo mismo Que que sea sea falsa. falsa. Exacto. Y pasa mucho que no hay tantas pruebas, ¿cierto? Porque recordemos que con ley Karin basta que el hecho haya ocurrido solo una vez, no que sea frecuente en el tiempo. Entonces, a veces, y esto es algo que es muy difícil y que es un desafío no solo para la implementación de esta ley, sino que a nivel general, es que las situaciones, por ejemplo, de acoso sexual generalmente ocurren entre dos personas. Sí. Entonces, en espacios más o menos privados, y a veces es su palabra contra la mía. Ocurre mucho eso. Pero ¿qué pasa? Que la invitación ahí es a mirar el comportamiento a nivel general que ha tenido, por ejemplo, la persona a la que se está acusando, cómo se comporta esa persona, efectivamente tiene dinámicas relacionales donde traspasa límites, por ejemplo, donde se queda hasta más tarde. Había una situación que planteaban y decían, una persona acusó a otra, pero resulta que justo la persona que había acusado estaba de vacaciones. Entonces, hay un montón de mecanismos que en el fondo las y los empleadores, ¿cierto? Y por cierto, la dirección del trabajo tienen, primero para comprobar que hay una legitimidad que si la persona está de vacaciones, claramente, o sea, ahí no hay pruebas suficientes para acusar. Pero, por ejemplo, situaciones de acoso sexual
efectivamente se pueden muchas veces comprobar o contrarrestar con el relato de compañeros y compañeras que han visto. Y ahí ocurre mucho que esas personas son justamente las que a veces preguntan acerca de preferencias sexuales cuando están todos almorzando. Oye, ¿a ti cómo te gusta? Posiciones, si viste tal película, y incluso superando mucho más esos límites, son capaces incluso de enviar fotografías, ¿cierto? Sin consentimiento, de zonas que son privadas y que en el fondo es parte, ¿cierto?, de una conducta de acoso sexual. Tú hablabas, Leslie, claro, acoso sexual, estamos hablando también de acoso laboral y Sí. de violencia, y algunos dicen maltrato, que no sé si es como achicar el asunto, el laboral. ¿Cuál es la diferencia entre acoso laboral y maltrato o violencia laboral propiamente tal? Porque el acoso sexual lo tenemos más o menos claro, aunque siempre se puede obviamente ir afinando. Pero hablemos de la diferencia entre violencia y acoso, y además que se aplica una figura que tiene que ver con alguien que no necesariamente está dentro del grupo laboral. Puede ser alguien externo, pero que interactúa con tu espacio laboral. Un Sí. proveedor, en mi caso, un invitado, un panelista, qué sé yo, ¿no? Incluso en los colegios estaban hablando que podían ser las y los apoderados con la profesora de curso. También, bueno, que se ha visto también, Sí, hay situaciones situaciones bien de violencia, dramáticas. sí. Absolutamente. Mira, el acoso laboral es más sostenido en el tiempo y tiene también como indicador el hostigamiento, ¿ya? Sí, el maltrato, por supuesto, y el acoso, ambos son situaciones que van a, ¿cierto?, a llevar a la persona a una situación de frustración, de angustia, de sumisión. En el acoso laboral, el hostigamiento puede ser dado de diferentes formas, como los ejemplos que estábamos viendo, perdón, de relegar a esa persona a un espacio, ¿cierto?, como una bodega para que trabaje ahí, quitarle funciones, Criticar, otro que no habíamos visto, perdona, Leslie. ¿sí? Criticar reiteradamente la vida privada de un trabajador. Sí, también. Lo que pasa es que ahí es cuando nosotros cruzamos el límite y decimos, bueno, en nuestros espacios laborales muchas veces estamos, ¿cierto?, antes de una reunión o estamos almorzando y la gente comenta cosas de su vida privada, Claro. porque también encuentra que puede ser un espacio seguro. Entonces, en ese lugar hay personas que se toman atribuciones para opinar sobre cómo hacemos las cosas con nuestros hijos, quién es tu pareja, no, es que tú siempre estás ahí con problemas. Eso pueden ser pares, no Sí, necesariamente un jefe. sí, pueden ser Mm. pares, pero hay muchas situaciones donde se ha usado, ¿cierto?, ese tipo de cosas para después decir, no, es que tú siempre te haces la enferma. Mm. Entonces, cuando la persona se enferma, realmente no le creen, porque usan, ¿cierto?, lo que esa persona pudo comentar en un espacio de confidencialidad, como creyendo que era un espacio seguro, lo usan para después ponerlo como una causa para generar en el fondo alguna situación de maltrato. Y volviendo un poco al tema, Acoso y violencia. sí, sí, el maltrato y el acoso. Eso. El mal- ¿Es maltrato entonces la figura más que violencia laboral en no, es distinción? Es violencia, es violencia. Ok. violencia. El maltrato es un indicador, digamos, de la violencia, y la violencia es algo mucho más grande, Más digamos, amplio. más amplio. Hoy día también se sumó a la Ley Integral de Violencia la violencia digital, así que también eso es un tema que hay que tener en consideración, que es parte de todas las violencias. Está la violencia sexual, la violencia simbólica, la violencia política, la violencia económica también. Por Sí. ejemplo, lo que pasó con Karim de reducirle su sueldo es violencia Sí. económica. Pero, sí. Es violencia por razones de género, pero es violencia económica. Es menoscabo también, También, ¿no? por Sí, supuesto. no, es que es impresentable. Impresentable. Otra de las figuras, ¿qué es esto? Terror telefónico realizado por el acosador en el ámbito laboral. Sí. La verdad es que hay un ejemplo sería cuando las personas a veces piden día administrativo o licencia, sobre todo con temas de enfermedades de hijes, menor de 2 ¿Mm? años, que ahí en el fondo la ley lo ampara. No hay un respeto a la vida privada y se le llama, se le acosa, se le pregunta, oye, pero ¿realmente estás enfermo? ¿Cuánto vas a durar? A mí me pasó en algún momento en un trabajo, no me llamaban, pero sí, gestando a mi primer hijo, me pasó que me preguntaron, oye, pero ¿tú piensas tener más hijos? Y después, ¿cuánto tiempo te va a quedar en la casa? Entonces, hay diferentes tipos de prácticas donde tu Mm. empleador o empleadora comienza a presionarte, ¿cierto? Y en el fondo uno está ahí así, casi nerviosa, como tengo que volver al Si no trabajo me porque si echan, no me va a quedo sin pasar pega. algo. Claro.
Claro, y van a venir consecuencias que, tal como tú dices, a lo mejor en el servicio público no llegaría a estar alguien, pero sabemos que hay medidas que son coercitivas, que son, por así decirlo, de castigo, a veces mucho más silenciosas, pero no significa que no sean maltrato. Exacto, absolutamente. Bueno, también dentro de estas actitudes que entra en la ley Karen y que estamos conversando esta tarde con Leslie Roth Olave, socióloga, especialista en género, diversidades y políticas públicas, está dejar en ridículo a un trabajador o trabajadora, imitar de forma burlesca los gestos y voces de un trabajador y, por ejemplo, obligar a alguien a realizar labores en contra de su conciencia. Y quiero quedarme en esto que parece que, a propósito del lema o eslogan de la campaña de la ley, Karin, no está ya, es ley, ¿no? Sí, Esto de la forma burlesca de los gestos y las voces de un trabajador, pero también los sobrenombres que también calzan aquí. Yo creo que eso puede ser incluso lo más difícil de erradicar, porque si no, esta típica cosa, ¿no? Es que eres tonto o tonta grave, que ya ahí hay un insulto sí, per se, ¿no? Al tratarte de tonto por algo, por no caer en el jueguito. Y sobre todo en una cultura del meme, que también está obviamente en el diálogo, en la talla es fácil. ¿Cómo crees que se puede generar a través de la sanción? Parece que las y los chilenos o los latinoamericanos aprendemos mucho desde ahí. sí, nosotros tenemos en la región un sistema que es mucho más punitivo. Efectivamente es como el modelo de desarrollo regional que bueno, ahora vemos que están pidiendo, ¿cierto?, a propósito de la crisis de seguridad, más Mm. cárcel, etcétera. Pero la forma de trabajar estos temas es realizando un proceso de sensibilización y de concientización. Cuando nosotros trabajamos sensibilización dentro del plan de prevención, eso es un objetivo en sí mismo que tiene que ver con poder presentar a la otra persona una situación donde la otra persona pueda empatizar. Y para eso tenemos que usar muchos recursos. Cuando yo he trabajado en campaña, hay recursos que son de carácter audiovisual, hay algunos recursos que son relatos, hay algunos recursos que son dinámicas grupales. Entonces, uno tiene que, en el fondo, echar mano, ¿cierto?, a toda la caja de herramientas que hay para poder sensibilizar, porque alguno de esos recursos va a llegar a la otra persona y va a poder, en el fondo, hacer clic, hacer insight, como se dice en psicología, y va a poder darse cuenta, ¿ya? Es un proceso largo, es un proceso de hormiga y yo creo que es, en ese sentido, la gran apuesta que se ha hecho en la implementación de esta ley, porque en el fondo esto es una ley que es a mediano o largo plazo y que no se trata solamente de aumentar el número de denuncias, sino que trabajar en temas de prevención. Y si en un momento las empresas creen que, y el servicio público, tienen que tener las metas de prevención, ¿cierto? Como integradas, como decía yo, la Carta GAN, por Mm, obligación. Bueno, claro. después va a llegar un momento que eso no sea necesariamente obligación y que lo tengan de manera mucho más abierta y con mayor responsabilidad. Es importante también que las personas puedan, a propósito de la sensibilización, ir comunicando cómo se sienten. O sea, si hay temas que antes les hacían ruido, ojalá que lo puedan comunicar para que esos mismos temas, por ejemplo, si está pasando algún tema coyuntural en ese equipo de trabajo para que no se resienta, lo puedan abordar. Y en ese Mm. sentido, muy cortito me ha pasado también que han dicho como, mira, llegó una persona que es trans, que no sabemos cómo llamarle, porque en realidad no poseemos las herramientas para nombrar, no entiendo lo que es la identidad de género, la orientación sexual, etcétera. Y en ese sentido se dota de herramientas al equipo, ¿cierto?, de trabajo, primero para entender un poco, después ahí en esa resignificación se humaniza el equipo y después se le van entregando habilidades blandas para que puedan trabajar en el día a día. Y para ir cerrando, Leslie, ¿cómo siente que también la ley de 40 horas, cuando me acuerdo, cuando las entonces diputadas Carol Cariola y Camila Vallejo, me falta una tercera que sí me voy a acordar, porque eran tres diputadas, cuando lo nombraron se rieron de ella. O sea, en el Congreso fue como estas niñas, casi que las trataron de estas niñitas, no de diputadas, ¿cómo se les ocurre esto? Incluso lo consideraron populista, no veían nunca el trasfondo humano y lo que ayudaba justamente para la corresponsabilidad de hombres y mujeres al interior de los hogares, para el ocio, para la cultura, para la salud mental, para la vida misma, ¿no? Y a propósito que siempre estamos mirando para afuera y donde eso ya se daba. Eso fue, lo vieron también como un chiste, se burlaron. Ahora ya estamos con la ley de 40 horas, por lo menos en el ámbito privado. Falta acá para
el espacio público, una vez más. Pero esto no solamente porque está relacionado con la mejora del mundo laboral, sino porque cambia el foco. Nuevamente es una propuesta de paradigma cultural distinto, que no digamos más la pega, porque nos duele, ¿no? Que sea un espacio realmente de realización y no solo de la sobrevivencia. ¿Cómo sientes que también ha ayudado y a tu juicio también? ¿Qué otras cosas faltan? Porque la ley Karen va a tomar su tiempo, porque aquí yo creo que es más, no sé si es más de largo aliento, pero implica, es más integral, más conductas, comportamientos humanos en relación a las 40 horas que tiene, que es un reloj finalmente. Entonces, ¿qué otras cosas tú sientes que faltan o más bien vamos bien encaminados? Yo creo que asistimos a un momento bien histórico en el sentido de que el Estado está proporcionando las condiciones para que se puedan dar estas situaciones de mayor conciliación, ¿ya? Primero hay un trabajo importante con el tema de la ley de cuidado, de reconocer el cuidado. Me faltó eso. Sí. Por ejemplo, el otro día veíamos temas muy prácticos que era si las y los empleadores están resguardando no solo ya las horas de amamantamiento, sino que las horas en que las personas que tienen hijos o hijas con alguna neurodivergencia, como la ley TEA, pueden asistir a sus controles. ¿Y qué necesitan esas personas, por ejemplo? Presentar solo una vez un certificado, porque la idea tampoco es que esta persona, cada vez que necesita permiso, tenga que ir donde el empleador o empleadora de turno y estar, ¿cierto?, en el fondo sometiéndose casi como a un examen, claro. Casi, sí. Entonces, como un poco resguardando su privacidad. En ese sentido, creo que hay mejoras que son concretas, ¿cierto?, que son un alivio para las familias, pero efectivamente falta. Con la ley de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, es una ley muy interesante que pone el acento en la conciliación, pero sabemos que faltan medidas sobre todo para que se pueda asumir una corresponsabilidad, por ejemplo, mucho más fluida, considerando que los hombres no obtienen todavía los permisos parentales que corresponden. Entonces, cuando los hombres llegan en la raya por la suma a pedir permiso porque tienen que asistir a una reunión de apoderados, efectivamente es como que vaya tu señora. Sí. Entonces, todavía creo que los obstáculos que hay en la implementación de todos estos modelos son obstáculos que tienen que ver en el fondo con las organizaciones, y quienes hacen las organizaciones tienen que ver con las personas. Entonces, finalmente esto es como un círculo, ¿cierto?, donde volvemos al mismo punto que tiene que ver con el cambio cultural. Tal como tú decías, en algún minuto se rieron cuando se hizo la propuesta de 40 horas. Hoy en día hay ciertos sectores que lo aplauden, se dan cuenta que el modelo europeo, por ejemplo, funciona muy bien, tiene menos horas de trabajo y no necesariamente ha bajado su producción, ¿cierto? Entonces, una no es determinante para producir cuántas horas tú pasas en el trabajo. Ha aumentado los niveles de satisfacción de las personas también al interior de sus trabajos. Entonces, sabemos que en el fondo hay una serie de medidas que aportan, ¿cierto?, para que las personas puedan tener un sistema de bienestar. Finalmente, ese ha sido como el rol del Estado, que ha sido un rol mucho más protector y más conciliador desde esa perspectiva, pero aunque exista toda esta normativa, sabemos que los cambios dependen de las personas y es ahí donde hay que unar voluntades concretas. Con estas palabras finales te agradezco, Leslie Rodolave, socióloga especialista en género y por supuesto diversidad y políticas públicas. Gracias por compartir tu expertise y también, por supuesto, tu análisis en relación a este tema tan importante que es el cambio cultural en torno a la ley Karen. Un abrazo grande. Gracias. Que te vaya bien. Bueno. Nosotros nos despedimos. Chao.